Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos. Qué bendición en este miércoles. Gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos. Vamos a darle gracias al Señor. Mi Dios y Padre, te damos tantas gracias en esta tarde porque nos permites nuevamente, Señor, compartir la palabra. Bendice, Señor, mis labios y bendice los corazones de mis hermanos para que podamos seguir creciendo, que podamos seguir compartiendo a otros lo que estamos aprendiendo. Bendice a cada familia, a cada persona, Señor, y háblanos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Todavía estamos en Mateo 13, donde están las parábolas del Señor. Y ahí en el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con el corazón oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Fíjense qué interesante. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué hablas en parábolas, Señor? Ayer dijimos que la gente no entendía las parábolas. Y ahora vemos la segunda razón. La segunda razón es para que los incrédulos rechacen y pierdan más y más. Y decimos, ¿por qué hace eso? Porque el Señor conoce el corazón. El rechazo del incrédulo es voluntario, mis amados. Es por su voluntad. Se les comparte la palabra, se les habla, pero nunca quieren recibir. Ve y oye, pero se rehúsa a abrir realmente sus oídos y sus ojos. Se rehúsan a entender. Y Cristo dijo, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Así lo dice el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. El corazón de este pueblo se ha engrosado. En el griego indica el corazón de este pueblo ha engordado, sufre sobrepeso, pero la gordura indica sensualidad y sin sentido. Comer, agregando peso sobre peso, vivir según la carne, sin ningún sentido, sin ninguna responsabilidad. Es sensual y sin propósito. Por eso Cristo estaba diciendo esto. El incrédulo se ha vuelto tan sensual y sin sentido que se rebela contra Dios y se rehúsa a entender sus misterios. Su sensualidad se debe a la mundanalidad y a la codicia de cosas de este mundo. Vamos ahí a Romanos capítulo 8, en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está la razón. ¿Por qué la gente no quiere recibir las cosas de Dios? Porque nada más están pensando en las cosas de la carne. Nada más es todo lo que ellos están pensando. Es todo lo que ellos quieren. Vamos ahora a 1 de Juan, capítulo 2,
En el versículo 15, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es tan fácil abrir nuestro corazón, es tan fácil poner nuestra mirada en las cosas de Dios, pero para el incrédulo es tan difícil, no tienen sentido. El sentido se debe a que están engañados por el diablo. Están engañados por el diablo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el enemigo nos engaña haciéndonos ver en otras cosas. Fíjense ahí en Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio, Segunda de Corintios, sí, estamos bien. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, nuestros vecinos que no han conocido al Señor, para que el Señor quite esa ceguera, que se les quite esa ceguera del entendimiento, para que pueda resplandecer la luz de Cristo en sus vidas, mis amados. Así que les dije que la primera cosa es que el rechazo del incrédulo es voluntario. La segunda, el rechazo del incrédulo ha sido profetizado, mis amados. No es cosa de que Pablo lo inventó, no, está profetizado en Isaías capítulo 6, en el versículo 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, para que no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya sanidad. ¡Qué tremendo! Eso lo profetizó Isaías, que esto iba a pasar. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Mucho cuidado, porque el enemigo está engañando a la gente. Engañando. Y aún a muchos escogidos los está engañando. Una persona que rechaza deliberadamente y voluntariamente a Dios experimenta de parte de Dios una ceguera, un rechazo judicial. Qué duro que Dios nos ponga una ceguera. La persona que deliberadamente escoge cegarse y que rechaza entendimiento va a recibir un castigo justo, un castigo justo. Su obstinada incredulidad y su constante pecado y su continuo rechazo conducen a una ceguera judicial y al hecho de ser rechazados por Dios. ¡Qué tremendo! Quiero que vayamos ahí a Romanos, capítulo 1, mis amados, desde el 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino los que también se complacen con los que la practican. Es muy duro, mis amados. Es tan duro ver a nuestra familia que rechaza toda la palabra de Dios. Es muy duro ver a nuestros vecinos que van tras imágenes, a nuestros amigos que no conocen y no quieren conocer al Señor. Que no quieren conocer al Señor. Es tan duro, mis amados, vernos en esa situación. Dice Salmo 81, del 11 al 12, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Cuando nosotros rechazamos al Señor, Él nos suelta, nos deja a que andemos en nuestros propios errores. En Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente está quebrantado y no habrá para él medicina. Es tan clara la palabra. Con este capítulo 13 se nos han abierto mucho los ojos a muchas cosas, mis amados. Es tan importante que abramos nuestro corazón, que le entreguemos nuestra vida, que no dejemos pasar la bendición, que cuando se nos hable la palabra estemos alertas y no dormidos, sino que recibamos la palabra, porque es palabra de Dios. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, en esta tarde te damos gracias por esta increíble enseñanza, Señor, de que por qué, Señor, tú permites que los incrédulos sigan en su ceguera. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu
quites esa ceguera en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos, para que ellos les resplandezca tu luz como ha sido resplandecida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En esta tarde queremos orar por los que están enfermos. Señor, está volviendo el COVID con fuerza. Señor, hay tanta gente entubada, hay tanta gente en los hospitales. Oramos para que tú, Señor, soples viento nuevo en esos pulmones. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que hemos estado juntos. Los espero a las 7 para juntos orar y escuchar la palabra de parte de nuestro pastor ahí en el culto a las 7 de la noche. Nos vemos mañana, jueves. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.